vamos a evaluar la fuerza de la musculatura de la región de la muñeca y dedos. Para ello utilizaremos la escala de Daniels. Desde el grado 0 hasta el grado 5. El grado 0 es que no tiene ninguna respuesta. El grado 1, el músculo va a realizar una contracción visible, pero no va a tener un movimiento. Para el grado 2, el músculo realizará todo el movimiento sin la fuerza de la gravedad y sin resistencia. Para el grado 3, el músculo realizará todo el movimiento en contra de la fuerza de gravedad, pero sin resistencia. Para el grado 4, va a realizar todo el movimiento de la amplitud con una resistencia moderada. Y para el grado 5 va a realizar el músculo un movimiento en contra de la resistencia aplicando una fuerza máxima. Bueno, entonces primero vamos a evaluar la flexión de la muñeca de los músculos palmar mayor y cubital anterior. El músculo palmar mayor se origina en el húmero, en la epitróclea, y se inserta en el segundo y tercer metacarpiano, en su base. El cubital anterior se origina en el húmero y en el cúbito, en el borde interno y tercios superiores del borde posterior, y se va a insertar en la apófisis unciforme del ganchoso, en la base del quinto metacarpiano. Listo, entonces vamos a empezar a evaluar este músculo. La posición del paciente tiene que ser en todo esta zona de muscular, en todos los test, va a ser sentado, el brazo va a estar apoyado sobre la mesa. Perfecto. Entonces, esta es la posición inicial. El antebrazo estará en una supinación. La muñeca se va a encontrar en una posición de equilibrio ligeramente extendida. La posición del fisioterapeuta, vamos a sujetar el antebrazo del paciente por debajo de la muñeca. Listo. Para examinar los dos músculos, el examinador o el fisioterapeuta va a colocar la palma de la mano con el pulgar alrededor de la superficie dorsal. La resistencia se aplica uniformemente sobre la mano en dirección hacia abajo, es decir, hacia una extensión de muñeca. Vamos a decirle al paciente que por favor doble la muñeca y que la mantenga ahí. Dóblela por favor y manténgala. Listo. No permita que yo le empuje hacia abajo, ¿ya? Y mantenga los dedos relajados. Entonces aquí estoy valorando un grado 5, como les había explicado. El paciente va a ejecutar el movimiento completo de la flexión de la muñeca con una resistencia máxima. Y para el grado 4 va a ser lo mismo, pero con una resistencia moderada. Listo. Ahora la posición del paciente para evaluar un grado 3. Va a estar igual que el antebrazo en supinación. La muñeca tiene que estar en equilibrio, como en las anteriores pruebas. El fisioterapeuta va a sostener el antebrazo del paciente por debajo de la muñeca. Listo. Entonces, para ambos músculos, el paciente va a flexionar la muñeca hacia arriba sin que se le aplique resistencia y sin una desviación radial o cubital. Vamos a decirle al paciente que por favor doble la muñeca y manténgala recta con los dedos relajados. ¿Sí? Perfecto. Ya. Ahora para un grado 2, el paciente deberá tener el antebrazo en una posición intermedia, con la mano descansando sobre el lado cubital o sobre el lado medial. Nosotros vamos a sostener el antebrazo del paciente en la parte distal, proximal hacia la muñeca. Bueno, las instrucciones del paciente van a ser, por favor, doble la muñeca manteniendo los dedos relajados. Perfecto. Entonces el paciente va a ejecutar el movimiento completo sin una resistencia gravitatoria. Ahora para el grado 1, el antebrazo se colocará en una supinación, igualmente apoyado sobre la mesa. El fisioterapeuta va a sostener la muñeca en una flexión. Y aquí nosotros vamos a palpar los tendones del palmar mayor y del cubital anterior. Vamos a decirle al paciente que por favor intente doblar la muñeca. Ahora relájela, dóblela de nuevo. Perfecto.
Bueno, para el grado 1 va a ser lo mismo, pero eh, vamos a presentar una actividad contráctil visible o palpable, pero no va a realizar ningún movimiento, y por el grado 0 no se va a detectar una actividad contráctil. Ahora vamos a evaluar la extensión de la muñeca con el músculo primer radial, segundo radial y cubital posterior. El músculo primer radial se origina en el húmero, en la cresta supracondilia, y se inserta en la base de la cara dorsal del segundo metacarpiano. El segundo radial, de igual manera, en el húmero, en el epicóndilo y en el ligamento lateral externo, y se va a insertar en la cara dorsal externa de la base de los terceros metacarpianos. Y para el cubital posterior se va a originar en el húmero, en el epicóndilo y tendón conjunto de los extensores, y en el cúbito en el borde dorsal, y se va a insertar en el quinto metacarpiano, en su base. Bueno, la posición del paciente. Vamos a evaluar para el grado 5, 4 y 3 en esta posición. Con el codo y antebrazo apoyado sobre la mesa en una posición de pronación completa. Perfecto. El fisioterapeuta estará sentado en diagonal, va a estar frente al paciente. Vamos a sostenerle el antebrazo por debajo de la muñeca. La mano que aplica la resistencia se va a colocar sobre la superficie dorsal de los metacarpianos. Perfecto. Para poder examinar estos tres músculos, vamos a decirle al paciente que por favor eleve la muñeca y manténgala así. No permita que yo le empuje hacia abajo. ¿Sí? Y para el grado 3 solo se le va a pedir que eleve la muñeca sin aplicarle ninguna resistencia. Entonces aquí estoy aplicando una resistencia moderada, que sería un grado 4, y para el grado 5 sería una máxima resistencia. Perfecto. Ahora para el grado 2, el antebrazo deberá estar apoyado sobre una mesa en una posición neutra. De igual manera, vamos a sostener la muñeca del paciente elevando la mano de la mesa para evitar el rozamiento o el contacto con la mesa. Perfecto, aquí el paciente va a tener que extender la muñeca. Entonces vamos a decirle al paciente que por favor doble la muñeca hacia atrás. Perfecto. Ya, y para el grado 1, la mano y el antebrazo de igual manera va a estar en una pronación completa. El fisioterapeuta va a sostener la muñeca en extensión. La otra mano se utiliza para la palpación. Vamos a palpar el músculo correspondiente, ¿sí? Para cada prueba, porque como son tres músculos debemos poder palpar los tres músculos y poder evaluarlos. Ahora vamos a pedir al paciente que intente doblar la muñeca por favor hacia atrás. Listo. Ahora vamos a evaluar la extensión de la muñeca del primer radial, segundo radial y cubital posterior en un grado 1, que de igual manera cualquiera de los músculos van a presentar una actividad contráctil con las posiciones que ya estábamos describiendo anteriormente. Listo. Y para el grado 0 de misma forma, no se va a detectar una actividad contráctil. Ahora sí vamos a evaluar la flexión de los dedos, de los músculos lumbricales e interóseos, ¿sí? Vamos a conocer el origen y su inserción. Los lumbricales son 4. El lumbrical 1 y 2 van a originarse en los dedos índice y medio, en los tendones del flexor común profundo, ¿sí? Y se va a insertar en el lado radial del dedo correspondiente en la expansión del extensor. Y para el lumbrical 3 y 4 van a originarse en los dedos anular y meñique desde las cabezas dobles de los lados adyacentes del tendón, y se va a insertar de igual manera en el lado radial del dedo correspondiente en la expansión del extensor. Perfecto, ahora los interóseos dorsales de igual manera van a ser 4 y se van a originar en los metacarpianos. Por ejemplo, el 1 va a originarse entre el metacarpiano 1 y 2 y así sucesivamente con los demás.
y se va a insertar el primer lumbrical en el dedo índice, en el lado radial, el segundo interóseo en el dedo medio, en el lado radial, el tercer interóseo en el dedo medio, en el lado cubital, y el cuarto interóseo dorsal se va a insertar en el dedo anular, en el lado cubital, ¿sí? Ahora, para los interóseos palmares son 3 músculos, se van a insertar en las falanges de los metacarpianos, bueno, los metacarpianos y las falanges 2, 4 y 5, ¿sí? Y se van a insertar en el dedo índice el primer interóseo palmar, en el dedo anular el segundo interóseo palmar y en el dedo meñique el tercer interóseo palmar, ¿sí? Evaluaremos la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas de los dedos. En el grado 5, 4 y 3, el paciente deberá colocarse con su muñeca en decúbito supino. Las articulaciones metacarpofalángicas van a estar en una extensión y todas las articulaciones interfalángicas en una flexión. Deben estar flexionadas, ¿sí? De esta manera. El fisioterapeuta estabilizará los metacarpianos en la zona proximal de la articulación metacarpofalángica. La resistencia se aplica sobre la superficie palmar de la hilera proximal de las falanges, ejerciendo una extensión de las articulaciones metacarpofalángicas, ¿sí? Bueno, el paciente, nosotros deberemos decirle al paciente que por favor trate de desdoblar los dedos mientras va a flexionar los nudillos. Perfecto, tiene que mantenerlo ahí y no permita que le trate de extender los nudillos, ¿ya? Entonces la posición final va a consistir en un ángulo recto a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas. Se va a poder mostrar el movimiento al paciente si tal vez no entiende la orden. Entonces aquí estaríamos evaluando con una resistencia moderada, que sería un grado 4, y para el grado 5 deberíamos aplicar una resistencia máxima, ¿sí? Y para el grado 3 lo haríamos sin resistencia, el paciente ejecutaría la técnica simultáneamente. Ya. Ahora para el grado 2 y grado 1 y grado 0, la posición del paciente tendrá que estar en una posición intermedia, el antebrazo, para evitar la influencia de la gravedad, las articulaciones metacarpofalángicas completamente en extensión y todas las articulaciones interfalángicas deberán estar flexionadas. La posición del fisioterapeuta, vamos a estabilizar los metacarpianos y vamos a decirle al paciente que por favor intente doblar los dedos mientras dobla los nudillos. Se muestra el movimiento al paciente para que lo realice si en tal caso no puede o no entiende la orden. Entonces, aquí evaluaríamos en un grado 2 si el paciente ejecuta el movimiento completo sin un efecto gravitatorio, sin la gravedad. Grado 1 y grado 0, ¿sí? Ahora vamos a evaluar la flexión de las articulaciones interfalángicas proximales e interfalángicas distales de los dedos, de los músculos flexor común superficial de los dedos y flexor común profundo de los dedos. El origen del flexor común superficial será en el húmero, en la epitróquea, en la apófisis coronoides, en el radio también, en la cara palmar, y su inserción en los dedos 2 y 5 de la falange media. Para el flexor común profundo de los dedos, el origen es en el cúbito y en el borde interno de la apófisis coronoides, y se va a insertar en los dedos 2 y 5 en la base de la tercera falange. Procederemos a la evaluación. Entonces, para ello vamos a realizar primero el test para la articulación interfalángica proximal del flexor común superficial de los dedos. En esta prueba vamos a evaluar el grado 5, 4 y 3 en esta posición. El paciente tendrá que tener su antebrazo en supinación y la muñeca en equilibrio. El dedo que se va a evaluar o el que se va a examinar va a estar ligeramente flexionado a nivel de la articulación metacarpofalángica. El fisioterapeuta va a mantener todos los dedos excepto el que se va a evaluar en una extensión, todos los dedos, y la otra mano la utilizará para aplicar una serie
una cierta resistencia sobre la cabeza de la falange media del dedo a examinar, bueno, en un sentido de extensión, ¿sí? Ahora, las instrucciones que se le va a dar al paciente es que por favor doble el dedo y manténgalo así. No permita que yo le estire, ¿ya? Por favor. Y los demás dedos los va a mantener relajados. Entonces, de esta manera estaríamos evaluando con una resistencia máxima un grado 5. Podemos evaluar en la misma prueba grado 5, grado 4 y grado 3. Ustedes saben, grado 3 es aplicando sin resistencia como en las anteriores pruebas ya mencionadas. Ahora, para el grado 2, grado 1 y grado 0, la posición del paciente va a ser la misma. La posición del fisioterapeuta de la misma manera va a impedir que los otros dedos se flexionen. Y bueno, vamos a pedirle al paciente que flexione la articulación interfalángica proximal, pero o sea que flexione, ¿sí? Que doble el dedo medio o el dedo que vayamos a evaluar. Por favor, doble el dedo y nosotros vamos a palpar el músculo flexor común superficial de los dedos para constatar que el paciente está realizando una actividad contráctil, si sería el caso del grado 1, y si ejecuta el movimiento completo sería en grado 2 y nulo o grado 0 si no se detecta ningún tipo de movimiento. Bueno, pasamos a la flexión interfalángica proximal e interfalángica distal de los dedos del músculo flexor común superficial y profundo de los dedos. Primero evaluaremos el flexor común profundo de los dedos en un grado 5, 4 y 3 para esta posición. Entonces el paciente tendrá que tener su antebrazo en supinación y la articulación proximal o interfalángica va a estar en una extensión. El fisioterapeuta tratará de sostener la falange media en una extensión. Vamos a sujetarla de ambos lados y la resistencia se va a aplicar sobre la falange distal, en este caso en sentido de extensión. Bueno, vamos a decir al paciente que por favor doble la punta del dedo y que la mantenga en esa posición y que no permite que yo se lo estire. Estaríamos evaluando, como les había mencionado, en grado 5, grado 4 y grado 3 para esta prueba, con la diferencia que vamos a aplicar la debida y correspondiente fuerza moderada y fuerza máxima para el grado 5. Perfecto, entonces, y vamos a evaluar para el grado 2, grado 1 y grado 0. Va a colocarse en la misma posición. Vamos a utilizar el mismo método para poder evaluar y todas las puntuaciones se darán de igual manera que las anteriores, dado el caso si es que grado 0, grado 1 o grado 2. Perfecto, ahora vamos a evaluar la fuerza del extensor común de los dedos del índice y del meñique en una extensión de los dedos, ¿sí? De la extensión de la articulación metacarpofalángica de los dedos. Conozcamos primero el origen y la inserción de estos músculos. Para el extensor común de los dedos, el origen es en el húmero, en el epicóndilo, y su inserción es de los 4 tendones hacia los dedos 2 y 5, en la parte dorsal de las falanges medias y distales. Para el extensor propio del dedo índice, el origen es en el cúbito, en la superficie posterior del eje, y su inserción es en el segundo dedo largo a través de la cubierta del extensor. Este músculo, obviamente estos músculos son extensores y van a realizar esa acción. El extensor propio del dedo meñique, su origen es en el tendón extensor común en el epicóndilo humeral y se va a insertar en el quinto dedo en el tendón del flexor común. Bueno, para la prueba, para esta posición, en esta posición vamos a evaluar los grados 5, 4 y 3. El paciente tendrá que encontrarse con el antebrazo en una pronación. El fisioterapeuta va a estabilizar la mano, va a colocarla en la parte dorsal de la muñeca y mientras que con la otra mano va a ejercer presión en la falange, ¿sí? Vamos a tratar de realizar una resistencia en un sentido de flexión.
Perfecto. En todo el dorso de las falanges proximales a evaluar. Listo, entonces vamos a evaluar uno por uno, ¿sí? En este caso estoy aplicando una resistencia moderada, que es grado 4, y grado 5 es aplicar una resistencia máxima en el movimiento, y grado 3 el paciente va a ejecutar el movimiento completo pero sin ningún tipo de resistencia. Por el grado 2 y grado 1 los procedimientos serán los mismos, excepto que el antebrazo debe colocarse en una posición de equilibrio. Entonces trataremos también de estabilizar la muñeca, y eso sería para esta prueba de extensión. Ahora, para la prueba de abducción de los dedos, vamos a ver los músculos que van a intervenir aquí, que son los interocios dorsales. Como ya mencioné, el origen de los interocios dorsales 1, 2, 3 y 4 son los metacarpianos correspondientes, el 1 con el 1 y 2, el 2 con el 2 y 3, en el tercer interocio con el 3 y 4 metacarpiano, el cuarto interocio con el metacarpiano cuarto y quinto. Y se va a insertar, por ejemplo, el primer interocio dorsal se insertará en el dedo índice, en el lado radial, el segundo interocio dorsal se insertará en el dedo medio, en el lado radial, y el interocio dorsal 3 se va a insertar en el dedo medio, en el lado cubital, mientras que el cuarto se va a insertar en el dedo anular, en el lado cubital. Ya. Ahora vamos a pasar a ver la posición para evaluar la fuerza en un grado 5, 4 y 3. El paciente tendrá que tener su mano en una pronación y las manos deberán estar en una abducción, o sea, los dedos van a estar en una abducción. Listo. Ahora el fisioterapeuta va a tratar de sostener la muñeca en una posición de equilibrio. Los dedos de la otra mano se van a utilizar para aplicar la resistencia sobre la falange distal que se va a evaluar, y vamos a aplicar una resistencia hacia medial de esta zona, ¿sí? Vamos a tratar que los dedos se aproximen, que se junten entre sí. Vamos a pedir al paciente que por favor realice una separación de los dedos mientras que yo le estoy ejerciendo la presión. Por favor, separe los dedos. Eso. Entonces no va a permitir que yo se lo aproxime. Aquí estoy aplicando una resistencia moderada, que sería un grado 4, y para un grado 5 sería una resistencia máxima. Para el grado 3, bueno, el paciente deberá hacerlo sin aplicar ningún tipo de resistencia, sino que realizará una abducción. Bueno, entonces para esta prueba deberíamos evaluar todos los dedos, pero esta sería la posición adecuada y la ejecución correcta. Y para para el grado 2, 1 y 0, la posición va a ser la misma. Ya, ahora vamos a ver la fuerza en la aducción de los dedos, de los músculos interóseos palmares, los cuales su función va a ser aducir los dedos, ¿ya? Bueno, vamos a ver el origen y la inserción de los interóseos palmares. El interóseo palmar, el primer interóseo palmar se va a originar en los metacarpianos en su cara palmar del segundo metacarpiano, y se va a insertar en la expansión dorsal y falanges proximales del dedo índice en el lado cubital. El segundo interóseo palmar se va a originar en el cuarto metacarpiano en su cara palmar y se va a insertar en el dedo anular en el lado radial. Para el tercer interóseo palmar se va a originar en el quinto metacarpiano y se va a insertar en el dedo meñique en el lado radial. Ahora vamos a evaluar en esta posición para los grados 5, 4 y 3, y también para el grado, bueno, para estos grados vamos a evaluar con el antebrazo en pronación. La muñeca tiene que estar en una posición estable, los dedos en extensión y en una abducción. Ahora las articulaciones metacarpofalángicas deberán encontrarse en posición de equilibrio y evitando una flexión. El fisioterapeuta va a sostener las falanges, las falanges medias sobre cada dedo adyacente, y la resistencia se va a aplicar en el sentido de la abducción.
para cada dedo que vayamos a examinar. Entonces vamos a pedirle al paciente que mantenga unidos los dedos y que no permita que se los separe. De esta forma. Perfecto. Aquí estaríamos aplicando de igual manera una resistencia moderada para el grado 4 y una resistencia máxima para el grado 5. Lo que compete en el grado 3, el paciente ejecutará la acción con todos los dedos hacia el dedo medio, ¿sí? Tratará de hacerlo hacia el dedo medio y no podrá mantenerlos frente a una resistencia, ¿ok? Para el grado 2, 1 y 0 el procedimiento va a ser el mismo y se va a asignar el grado 2 cuando el paciente solo puede ejecutar un movimiento de aducción de amplitud limitada en cualquiera de los dedos. Ya, la prueba para el grado 2 va a iniciarlo con los dedos en abducción, ¿sí? Es muy importante recordar esa parte. Ahora vamos a ver la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas del dedo pulgar. Para ello también interviene el flexor corto del pulgar y el flexor largo del pulgar. El flexor corto del pulgar y largo del pulgar, su acción va a ser flexionar el pulgar, ¿ok? Entonces vamos a ubicar el origen y la inserción de estos músculos. El flexor corto del pulgar, su cabeza superficial se va a originar en las aletas para el flexor del ligamento anular del carpo y se va a insertar en el pulgar de la base proximal. Y para la cabeza profunda se va a originar en el trapecio, en el trapezoide y en el grande y se va a insertar de la misma manera en la base de la falange proximal del pulgar. Ahora para el flexor largo propio del pulgar, su origen es en el radio, en la membrana interósea y en la apófisis coronoides y se va a insertar en el pulgar en la base de la falange distal. Se evaluará el test de fuerza de la articulación metacarpofalángica del pulgar, del flexor corto del pulgar, desde el grado 5 hasta el grado 0. Esta es la posición que vamos a evaluar en todos los grados, ¿sí? El paciente deberá colocar su antebrazo en supinación y la muñeca tendrá que posicionarse de esta manera. La articulación carpometacarpiana y la articulación interfalángica en una posición de grado 0, el pulgar en una aducción y se va a dejar caer relajado. Perfecto, entonces el fisioterapeuta estabilizará fuertemente el primer metacarpiano para evitar cualquier movimiento de la muñeca o de la articulación. La otra mano se utiliza para aplicar resistencia de un solo dedo sobre la falange proximal en el sentido de extensión. El paciente va a flexionar la articulación metacarpofalángica del pulgar, manteniendo recta la articulación. Entonces le indicamos al paciente que por favor traiga el pulgar hacia la palma de su mano y que mantenga el pulgar en contacto con su palma, que no trate de doblarlo, que no doble, ¿sí?, la articulación distal. Manténgalo de esa manera. Entonces no permita que yo le empuje hacia atrás. Perfecto. De esta manera vamos a puntuar grado 5, grado 4 y grado 3, grado 2 y grado 1 y grado 0. Ya, ahora para la flexión de la articulación interfalángica del pulgar, desde el grado 5, de igual manera hasta el grado 0, la posición del paciente será el antebrazo en supinación y la muñeca en una posición de equilibrio. La articulación metacarpofalángica del pulgar tendría que estar en una extensión. El fisioterapeuta estabilizará de una manera correcta la articulación metacarpofalángica del pulgar en una extensión, ¿sí? Mientras que con la otra mano se va a sujetar el pulgar del paciente sobre la misma articulación. Entonces la resistencia se va a aplicar con esta mano y vamos a tratar de contactar la superficie palmar de la falange distal del pulgar en sentido de extensión.
mientras que al paciente le vamos a pedir que por favor doble el extremo del dedo y manténgalo de esa manera, por favor, y no permite que yo se lo estire. Listo, entonces aquí la puntuación desde el grado 5 hasta el grado 4 va a ser la misma, aplicando la resistencia moderada o sea máxima. Y para el grado 3 el paciente va a ejecutar el movimiento solo. Para el grado 2 el paciente de igual manera va a tratar de ejecutarlo solo, pero va a tener la amplitud limitada. Y para el grado 1 la palpación del tendón flexor largo del pulgar se va a realizar sobre la superficie palmar de la falange proximal del pulgar, ya detectando la actividad contráctil del músculo. Vamos a pasar a evaluar la extensión la extensión del dedo pulgar, de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Para ello conoceremos el origen y la inserción y la función de los músculos extensor corto del propio del pulgar y extensor largo del pulgar. El origen del músculo extensor corto propio del pulgar será en el radio, en la superficie posterior, y se va a insertar en la falange proximal dorsal del dedo pulgar. Y para el extensor largo del pulgar, el origen va a ser en el cúbito, en la superficie posterolateral del eje medio de la membrana interósea, y su inserción será de igual manera en la base de la falange distal del pulgar. Bueno, entonces el músculo extensor corto propio del pulgar va a realizar una extensión de la articulación metacarpofalángica. En cambio, el extensor largo del pulgar realizará una extensión del músculo, perdón, de la articulación interfalángica. Ya, vamos a evaluar la extensión de la articulación metacarpofalángica del pulgar del extensor corto. Entonces, desde el grado 5 hasta el grado 0, la posición va a ser la misma. El antebrazo y muñeca va a encontrarse en una posición de equilibrio, las articulaciones carpometacarpianas e interfalángicas relajadas, y la articulación metacarpofalángica del pulgar se colocará en una abducción, ¿sí? Ya entonces, una tipo abducción y flexión. La posición del fisioterapeuta se estabilizará fuertemente el primer metacarpiano para que solo se produzca un movimiento a nivel de la articulación metacarpofalángica. La otra mano se utilizará para aplicar la resistencia sobre la superficie dorsal de la falange proximal, y se lo hará en sentido de flexión. Este músculo por lo general no va a presentar mucha potencia. Bueno, las instrucciones que se le da al paciente es que por favor traiga el pulgar hacia arriba para que el dedo apunte hacia el techo. Ok, apunte el dedo hacia el techo, por favor. Apunte el dedo hacia el techo sin mover la articulación distal. Ya. Usted no permita que le empuje hacia abajo. De igual manera, aquí estaremos aplicando una resistencia moderada, que sería un grado 4, y un grado 5 de una resistencia máxima. Para el grado 3 regular. Para el grado 2 de igual manera no se le va a aplicar la resistencia, pero va a tener una amplitud limitada. Y para el grado 1 de igual manera se palpará el músculo extensor corto del pulgar, y para el grado 0 no se va a detectar ninguna actividad contráctil. Pasaremos a evaluar la fuerza de la articulación interfalángica del pulgar. Aquí actúa el músculo extensor largo del pulgar. En esta posición se podrá evidenciar la fuerza en un grado 5, 4 y 3. La posición del paciente, el antebrazo tendrá que estar en una posición intermedia, la muñeca en posición de equilibrio con el lado cubital de la mano apoyado sobre la mesa, el pulgar relajado en una posición de flexión. La posición del fisioterapeuta. Se utilizará la mano para poder estabilizar la muñeca, mientras que la resistencia se la aplica sobre la superficie dorsal de la falange distal del dedo pulgar en sentido de flexión.
Se le va a pedir al paciente que extienda el extremo del dedo y que la mantenga. Por favor, extiende el extremo del dedo y manténgalo. No permita que yo se lo empuje hacia abajo. Ya aquí estoy aplicando una fuerza moderada. Sería un grado 4. El paciente de igual manera podría realizar en todos los grados 5 y 4 este movimiento, ¿sí? Para el grado 3, el paciente va a ejecutar el movimiento completo sin ninguna resistencia. Ahora, para el grado 2, 1 y 0, aquí la posición cambia. Vamos a ponerle el antebrazo en una pronación sobre la mesa y vamos a pedir que por favor mueva el dedo pulgar, que lo lleve hacia el techo, ¿sí? Que lo pueda extender. Extiéndalo por favor. Entonces aquí podemos evidenciar el grado 2, grado 1 y grado 0. Para el grado 1 tendríamos que poder palpar el tendón del extensor largo del pulgar y ver si es que hay un tipo de contracción muscular. Ya, entonces vamos a evaluar ahora el separador largo y el separador corto del pulgar. Conozcamos su función, es abducir el pulgar, y su origen del separador largo del pulgar es en el cúbito, en la superficie posterolateral, y se inserta en el primer metacarpiano, en el lado radial de la base del trapecio. Y el separador corto del pulgar se va a originar en el escafoides, en el trapecio, y se va a insertar en el pulgar en la base de la falange proximal en el lado radial. Bien, vamos a hacer el test de fuerza para el separador largo del pulgar. Para ello el paciente se colocará en una posición en una posición de equilibrio, ¿sí? Estará en una supinación. El pulgar debe estar relajado en una aducción. El fisioterapeuta tratará de estabilizar los metacarpianos de los 4 dedos con la muñeca y se aplicará una resistencia sobre el extremo distal del primer metacarpiano en un sentido de aducción. Para el test vamos a pedir al paciente que por favor eleve el pulgar hacia arriba, ¿sí? Mientras nosotros aplicamos una resistencia en sentido de aducción. Ahora aquí para este test la misma posición será en todos los grados, con la diferencia de que, bueno, ya conocemos la escala de Daniels y podemos darnos cuenta, ¿sí? Para el grado 1, la palpación del tendón de separador largo del pulgar se le realizará a nivel de la base del primer metacarpiano. Listo, ahora vamos a evaluar de igual manera el test para el músculo separador corto del pulgar, la abducción del pulgar. El paciente va a colocarse en una posición con el antebrazo en supinación, la muñeca en posición de equilibrio, el pulgar relajado en una abducción. Aquí vamos a evaluar grado 5, grado 4 y grado 3 en escala de Daniels. El fisioterapeuta tratará de estabilizar la mano, los metacarpianos, colocando su mano sobre la del examinador. El pulgar estará sobre la superficie dorsal de la mano del paciente y la resistencia se va a aplicar sobre la porción lateral de la falange proximal del pulgar en un sentido de aducción. Para ello se le va a decir al paciente que por favor lleve el dedo hacia una extensión, hacia una abducción. Entonces, más fácil sería que por favor eleve el pulgar verticalmente hasta que apunte hacia el techo. Perfecto. De esa manera podríamos evaluar, como ya lo mencioné, aplicando una resistencia moderada en un grado 4 o en un grado 5, el paciente va a ejecutar el movimiento pero con una resistencia máxima. Y para el grado 3 es la misma prueba pero sin resistencia. Para el grado 2, 1 y grado 0, el paciente deberá colocar su muñeca
en una supinación. El fisioterapeuta estabilizará la muñeca en equilibrio, mientras que vamos a decir al paciente que por favor intente llevar el pulgar hacia el techo, que eleve el pulgar hacia el techo. Y aquí podríamos obtener la puntuación de grado 2, 1 y 0. Para el grado 1 tendremos que palpar el vientre del separador corto del pulgar. Para ello tendremos que ubicar la eminencia tenar y poder palparlo, ¿sí? En el centro. Ahora para la aproximación del pulgar con el músculo aproximador del pulgar, vamos a evaluar de igual manera aquí la fuerza de la aducción de este músculo. Vamos a conocer su origen y su inserción. El aproximador propio del pulgar tiene dos cabezas, una oblicua y una transversa. La cabeza oblicua se va a insertar en el huesito grande, en el segundo y tercer metacarpiano, en el ligamento intercarpiano, y la inserción será en la base de la falange proximal del pulgar. Y para la cabeza transversa, su origen será en el tercer metacarpiano, en la superficie palmar de los 2/3 distales. Y su inserción será de igual manera en la base de la falange proximal del pulgar. Perfecto. Ahora vamos a evaluar la fuerza del grado 5, 4 y 3 en la siguiente posición. Vamos a ubicar la mano del paciente en una pronación, estabilizando con nuestra mano en todos los metacarpianos. Y vamos a tratar de colocar una resistencia sobre el lado medial de la falange proximal del pulgar, ¿sí? En sentido de abducción. Ahora vamos a pedirle al paciente que por favor lleve el pulgar hacia el dedo índice, ¿sí? Hacia este dedo con el que apunta. Perfecto. Nosotros colocamos la resistencia, puede ser para el grado 4 una resistencia moderada, la que estoy aplicando, y una resistencia máxima para el grado 5. Perfecto, entonces para el grado 3 sería la misma prueba, pero sin resistencia. Ahora para el grado 2, 1 y 0, vamos a colocar al paciente en una posición con el antebrazo intermedio, ¿sí? La muñeca tendrá que estar en equilibrio y apoyada sobre la mesa. Y el pulgar debe encontrarse en una abducción, ¿sí? Ahora, el fisioterapeuta estabilizará la muñeca, utilizará una mano para sujetar los metacarpianos de los dedos, ¿sí? Ya, las instrucciones del paciente se le dice que por favor lleve el pulgar hacia su lugar, al lado derecho, ¿sí? Por favor lleve el pulgar hacia su lugar. Perfecto, se debe mostrar el movimiento al paciente si es que no puede ejecutar la técnica. Para el grado 2, de la misma manera, vamos a tratar de que el paciente ejecute el movimiento. Para el grado 1, la palpación tendrá que ser localizando el aproximador del pulgar. Finalmente, evaluaremos la posición del pulgar y meñique, ¿ya? Conozcamos los músculos que actúan aquí, que es el oponente del dedo pulgar y el oponente del dedo meñique. Perfecto. El origen del oponente del dedo pulgar es en el trapecio, su inserción será en el primer metacarpiano en el lado radial, y el oponente del dedo meñique tendrá un origen en el hueso ganchoso y la inserción será en el borde cubital del quinto metacarpiano. Perfecto, continuemos con la prueba, ¿sí? Vamos a explicar que para este movimiento se necesitan movimientos combinados, tales como la abducción, la flexión y rotación medial del pulgar. Listo, entonces vamos a realizar una evaluación de fuerza para el grado 5 hasta el grado 0. Esta posición vamos a colocarlo al paciente en una supinación de muñeca. El pulgar tendrá que estar en una aducción, ¿sí? Con una flexión de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Ya, ahora vamos a colocarlo de esa manera. El fisioterapeuta va a estabilizar la mano sosteniendo la muñeca sobre la superficie dorsal. El examinador puede preferir estabilizar la mano sobre una mesa. Ahora vamos a evaluar para el oponente del pulgar. La resistencia se va a aplicar
a nivel de la cabeza del primer metacarpiano en sentido de rotación lateral, en una extensión y una aducción, es decir, llevar al movimiento contrario. Y para el oponente del dedo meñique, de igual manera, vamos a aplicar una resistencia, una superficie palmar, vamos a tratar de llevarlo en un sentido de una rotación medial, como que aplastamos la palma de la mano, ¿sí? Perfecto, entonces se le va a pedir al paciente que lleve el pulgar hacia el dedo meñique y que junte las dos yemas, por favor. Ya, aquí se le va a aplicar una resistencia moderada a mi paciente para poder evaluar, que sería un grado 4, un grado 5, como ustedes conocen, se le aplicaría una resistencia máxima, y grado 3 sin resistencia, grado 2 de igual manera el paciente va a ejecutar el movimiento con amplitud limitada, y para el grado 1 se deberá palpar el oponente del pulgar, ¿sí? A lo largo del eje radial del primer metacarpiano. Ya, para el oponente del dedo meñique vamos a tener que detectar sobre la eminencia hipotenar o sobre el dedo radial del quinto metacarpiano el, el tendón o el músculo que pasa por ahí, ¿sí? Para el grado 0 no se va a detectar ninguna actividad contráctil. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya ayudado. Muchas gracias.